Orando con la palabra. Dios Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo a todas las personas que están participando de este espacio en diversos lugares, en los diversos pueblos, caseríos, a donde llegue esta palabra con su luz para transformar, para despertar la fe, para edificar. También esta palabra que viene para sanar y para conducirnos siempre al camino que lleva a la transformación. Bendito eres, Señor, por amarnos, por estar con nosotros. Bendice a todas las personas que se acogieron a nuestras oraciones y a las personas que están en sus casas en este momento. El Evangelio de hoy, de San Mateo, dice que Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La pregunta la hace Jesús en Cesarea de Filipo, y es una ciudad cesarea, dedicada al César, donde todo el mundo piensa y es fiel al César, 100%. Por eso se llama así también. Es decir, como en la época antigua, en nuestros pueblos, que un pueblo era liberal y otro pueblo era conservador. Piensen ustedes en esta palabra, también es así. De todas maneras, cuando Jesús hace la pregunta en ese espacio, es una pregunta bastante difícil de responder. Los que están lejos de Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, Hijo de Hombre es el título que aparece en Daniel 7:14. Dice Daniel 7:13. Dice la profecía que él contempló venir entre las nubes una figura como Hijo de Hombre. Este título lo toma Jesús y él mismo se proclama, se dice, se autodenomina Hijo de Hombre. A Jesús, nuestro Señor, cuando se refiere a él mismo, dice el Hijo del Hombre. Empiecen a leer el Evangelio y rayen este título, por ejemplo, en San Marcos, que es bastante fuerte. Pero ¿qué significa Hijo de Hombre? Y aquí está la clave, porque en el profeta Daniel, esta figura, este personaje, señala a una persona que es divino y es humano. Y él te está dando una clave, ¿sí o no? Cuando él dice, ¿quién es el Hijo del Hombre?, te está dando una clave, te está colocando de referencia a la profecía de Daniel, para que tú respondas. O sea, él te está dando la respuesta, prácticamente. Pero los discípulos, como nosotros, nunca cantamos lo que el Señor nos dice, como Nicodemo. Tengo que meterme en el vientre de mi mamá, como la mujer samaritana. El agua que vas a beber, que acaso no tienes con qué sacarle, y Jesús está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Y ellos qué respondieron? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, tienen un alto concepto de Jesús, pero lo comparan con otros personajes. Pero Jesús es mucho más que Juan el Bautista, es mucho más que Elías. Jesús, nuestro Señor, es más que Jeremías, es más que un profeta. Y les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso es lo que dice la gente. Y ustedes lo han recogido. Y me parece importante que ustedes tengan también el conocimiento de lo que dicen los demás. Pero ¿quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Dios mío, en un lugar donde el César es el Dios y el Rey, Pedro se atreve a decir que Jesús es el Mesías. Primero, ¿qué significa Mesías? Usted va a coger la palabra ungido y la va a escribir, ungido. Y en el lenguaje griego se traduce por Cristo. Ungido en el lenguaje hebreo se traduce
por Cristo también. ¿Me hago entender? La palabra Cristo y Mesías significa ungido. Casi que me confundo porque en hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristo. Aclaro. Mesías y Cristo es ungido. ¿Qué significa ungido? Rey. Pero no es el rey equiparándose al César. Es el rey según la profecía de Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha hecho Cristo, me ha ungido, me ha hecho Mesías, me ha hecho Rey, para proclamar la buena nueva a los pobres. En este sentido, si es el Rey para proclamar buena nueva a los pobres, eso no va a ser el César, y que se va a dedicar a proclamar la buena noticia a los pobres, para dar para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los presos, para darle liberación a los oprimidos, para proclamar un año de gracia. Pero Pedro, al decir tú eres el Mesías, el ungido, el Cristo, no solamente dice eso, el Hijo del Dios vivo, del Dios que actúa. ¿De dónde sacó Pedro esto? En el Evangelio de San Mateo 11, estamos en el capítulo 16, 11, 28, dice Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. Pedro es un sencillo porque ha recibido la revelación de Dios a través del análisis o lectura de fe que ha realizado sobre la persona de Jesús. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro no sintió una voz que le dijo: el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Nada. Pero, iluminado interiormente con la luz del Espíritu Santo, dijo: Él no es cualquiera. Él es alguien extraordinario, porque cómo dice las cosas y cómo las hace, y todas las manifestaciones del poder de Dios. Y cuando Pedro estaba haciendo ese ejercicio, estaba experimentando la manifestación de Dios que se revela en el corazón del hombre sencillo, así de esa manera. Como nosotros cuando nos ponemos a meditar y el Señor viene y nos va regalando pensamientos, conclusiones, nos hace conceptualizar, nos hace llegar al descubrimiento de una verdad profunda que le da sentido a nuestra vida. Pero Jesús no solamente nos da la gracia de saber quién es Él, sino que nos da la gracia de saber y descubrir quiénes somos nosotros. Simón ya le dijo: tú eres Pedro. Ya no te vas a llamar Simón, sino piedra, porque esa también es la esencia y la definición con la cual Dios a ti te ha creado. Porque también nosotros tenemos una esencia en relación con Dios. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús edifica la iglesia sobre alguien que lo conoce a Él, pero también sobre alguien que debe conocerse quién es. Alguien que debe conocerse o descubrir cuál es su personalidad, cuál es su carácter a la luz del Espíritu de Dios. Así es que la iglesia evoluciona y crece con unos creyentes de esta clase, no como esos creyentes que cualquier problema los llevó a perder la confianza en Dios y pasan todo el día en la iglesia, pero a la hora de confesar la fe no son capaces porque no tienen esencia.
porque no saben quién es Jesús, porque no lo han conocido por experiencia, porque no saben que está en la palabra, porque no saben que se manifiesta en la Eucaristía, porque no saben que Él nos ha dado el Espíritu Santo a través del bautismo, porque no saben que a través de la palabra podemos entrar mucho más en su corazón y Él a nuestro corazón. Y por eso la palabra de hoy nos invita a nosotros a descubrir quiénes somos, porque de esta manera vamos a vencer el infierno. El poder del infierno no la derrotará. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, siempre te daré la capacidad de ir abriendo, de crear posibilidades, de que se realicen prodigios. Por ejemplo, ahora, al escuchar esta palabra, nosotros, la misma palabra nos está abriendo caminos, posibilidades, esperanza, deseo de vivir, deseo de salir adelante, de que nada nos puede detener, porque el Señor me ama, porque me conoce, porque sabe mi esencia y porque yo también sé quién es Él. Y luego, al final, dice la palabra que Jesús mandó que no se lo dijeran a nadie, que Él era el Mesías, porque la gente no iba a entender que era el Mesías de acuerdo a Isaías 61, lo acabo de decir, o Lucas 4:16, donde está la referencia. Ellos van a creer que Él es el Mesías, el Cristo, el Rey, el ungido, de acuerdo a la mentalidad política y no a la mentalidad que Pedro lo ha descubierto, según el plan de Dios Padre. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.